Esta semana recordamos cuáles fueron las estrategias que utilizaron Zedillo y Calderón en tiempos de crisis y te explico cómo ha sido la evolución del coronavirus en 5 países de Latinoamérica. AMLO presentó su plan económico para afrontar la crisis provocada por el coronavirus y sus medidas han polarizado las opiniones de distintos sectores. Mientras tanto, ¿recuerdas qué hicieron otros presidentes para enfrentar las crisis económicas que ha vivido México en la historia reciente? Hagamos un recuento. Ernesto Zedillo fue presidente del 94 al 2000, llegó al poder tras el polémico asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio y en sus primeros días como mandatario enfrentó el primer colapso financiero registrado en América Latina conocido como crisis del tequila. Esta crisis se originó por la reducción de reservas internacionales, llevando el tipo de cambio a una devaluación cercana al 100% y provocando fuga de capitales, falta de liquidez y aumento de la deuda. Frente a esta situación, Zedillo implementó un programa de ajuste económico valuado en $50,000 millones que implicó el recorte del gasto público hasta 1.3% del PIB, el aumento del IVA del 10 al 15% y quizá la decisión más polémica fue la activación del Fondo de Protección al Ahorro o el famoso FOBAPROA. Este fondo se creó originalmente en 1990 como un colchón para utilizar en caso de crisis y 4 años después, en el 94, se usó para comprar las deudas a los bancos, es decir, el Estado convirtió la deuda privada en deuda pública. Esta medida causó gran controversia, pues algunos expertos apuntan a que gracias a esto miles de personas conservaron sus bienes y se evitó la quiebra de algunos bancos. Sin embargo, otros apuntan a que el gobierno solo benefició a las instituciones bancarias al comprar basura financiera como créditos incobrables. Pero bueno, el gobierno de Zedillo también creó una política de gasto en la que se destinaron recursos para la creación de becas de capacitación para trabajadores desempleados, se subsidiaron productos básicos, se aplicó una excepción temporal del IVA a empresas pequeñas, entre otras medidas. ¿Y funcionó? La realidad es que dicha crisis golpeó fuertemente a la clase media y agudizó la desigualdad social en el país. Aparte, seguimos pagando las consecuencias y se estima que los mexicanos tardaremos más de 50 años en saldar el adeudo. Por otro lado, está Felipe Calderón. Él gobernó México entre el 2006 y 2012. El mandatario se enfrentó a la crisis financiera mundial del 2008, que derivó del colapso del sector inmobiliario en Estados Unidos, ocasionando el derrumbe de las economías de todo el mundo, incluido México, y aparte, durante este escenario, a la par se presentó la pandemia de la influenza H1N1. Para hacer frente al problema, Calderón implementó el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo para vivir mejor, que comprende varias medidas. En cuanto al empleo, se amplió un 40% el programa de empleo temporal y se aumentó la cobertura del seguro social a trabajadores desempleados. Respecto a las familias, se congelaron los precios de las gasolinas, se otorgaron apoyos directos a familias de bajos recursos y se aumentaron los apoyos de crédito para la vivienda. Sobre el sector industrial y empresarial, el gobierno se comprometió a realizar cuando menos el 20% de sus compras a las pymes y por último, se aumentó el presupuesto de la inversión pública en infraestructura por más de $30,000 millones. ¿Y cuáles fueron los resultados? De acuerdo con el Banco Mundial, 10 millones de mexicanos cayeron en la pobreza entre 2006 y 2009 y solo en 2008 fueron 4 millones los nuevos pobres en el país. Finalmente, tenemos a López Obrador. Ahora, frente a los efectos provocados por la pandemia del coronavirus, AMLO presentó su plan económico que implica mayor austeridad republicana dentro de su administración al recortar sueldos y eliminar aguinaldos de altos funcionarios. También contempla la continuidad de los programas sociales que se estima beneficiarán a 22 millones de personas. Asimismo, el ISSSTE contará con un fondo de $35,000 millones para otorgar créditos. Además, el gobierno ha prometido continuar con los estímulos fiscales en las gasolinas y no crear nuevos impuestos, así como entregar 2 millones de créditos, cada uno de $25,000, tanto a negocios formales como informales. Aparte, se pretende continuar con la construcción de las obras insignia de la Cuarta Transformación, o sea, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Pemex dispondrá de $65,000 millones extras para reducir su carga fiscal y se ha descartado la idea de adquirir más deuda para México. Así las cosas, estas son algunas de las estrategias de los planes utilizados durante los gobiernos del priista Ernesto Zedillo, del panista Felipe Calderón y del morenista Andrés Manuel López Obrador.
La pandemia del coronavirus se expande rápidamente por todo el mundo. Esta inició en China, luego el epicentro se mudó a Italia y ahora se encuentra en Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el segundo fin de semana de abril se registraron más de 1,5 millones de personas contagiadas y los decesos superaron los 100,000. ¿Pero qué pasa en América Latina? Es difícil saberlo con certeza, pues las cifras dependen de la cantidad de pruebas que se realizan en cada país, pero comparemos los datos que proporciona la OMS sobre la evolución del COVID-19 en México, Brasil, Ecuador, Chile y Perú. Los brotes del coronavirus en estos países arrancaron entre el 27 de febrero y el 6 de marzo. El primer caso de COVID-19 de toda América Latina se dio en Brasil. El 27 de febrero, las autoridades de aquel país informaron que se trataba de un hombre de 61 años que había viajado a Italia. 2 días después, el día 29, México anunció su primer caso. El subsecretario de Salud, López-Gatell, comunicó que el paciente era un hombre de 35 años con historial de viajes a Europa. Para el 1 de marzo se unió Ecuador con el caso de una mujer de 70 años que viajó a Madrid. El día 5, Chile registró su primer contagio, un médico de 33 años que regresó al país a finales de febrero después de un viaje a Singapur. Y el 6 de marzo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el primer caso de coronavirus en su país, un hombre de 25 años que viajó a España, Francia y República Checa. Durante la segunda semana del brote, los casos oficiales se mantuvieron en decenas. Para el 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud reportó que Brasil tenía 52, México 11, Ecuador 17, Chile 23 y Perú 11. Asimismo, hasta esa fecha, ningún país había registrado ninguna muerte. Sin embargo, eso no duró mucho. Para el inicio de la tercera semana, el día 13 de marzo, Ecuador reportó su primera muerte. Las autoridades informaron que se trató de la misma mujer de 70 años que fue la primera paciente del país sudamericano. De igual forma, el 16 de marzo se reportó la primera víctima mortal de Brasil, un hombre de 62 años que sufría diabetes e hipertensión, por lo que el estado de Río de Janeiro y la ciudad de Sao Paulo declararon estado de emergencia. En esa semana, el incremento mayor de casos lo registró Ecuador, que multiplicó sus contagios por 9, al pasar de 17 a 155. México y Chile incrementaron sus contagios 7 veces, Perú los sextupló y Brasil los triplicó. Ahora, al llegar a la semana 4, el número de contagios creció exponencialmente. Brasil, que era el país que había tenido el menor crecimiento durante la semana 3, se convirtió en el país más afectado, pues en un periodo de 6 días, sus cifras pasaron de 428 a 2.400 casos. Mientras tanto, Ecuador y Chile rebasaron los 1.000 casos. Asimismo, durante la cuarta semana, México, Chile y Perú registraron sus primeras muertes. En el caso de México se trató de un hombre de 41 años que padecía diabetes y que de acuerdo con sus familiares había asistido a un concierto de rock en el Palacio de los Deportes en la capital del país. Así, días después del deceso, México declaró oficialmente el inicio de la fase 2 y el gobierno endureció las medidas de prevención para disminuir la propagación del virus. En Chile, la víctima fue una mujer de 83 años y en Perú un hombre de 78 años que padecía hipertensión arterial. Al llegar a la quinta semana, todos los países confirmaron miles de contagios. Para el 2 de abril, Brasil tenía 5.000, Chile 3.000, Ecuador 2.000, Perú 1.323 y México 1.215. Sin embargo, en los decesos, el orden fue distinto. Chile tuvo la menor cantidad de muertes por coronavirus con 16, en cuarto lugar estuvo Perú con 24, en tercero México con 29, en segundo Ecuador con 146 y el primer lugar también fue para Brasil con 201. Finalmente, durante la semana 6, comprendida entre el 3 y el 9 de abril, estos 5 países latinoamericanos sumaron casi 30.000 casos de contagios, siendo Brasil la nación con más casos y México el país con menos. No obstante, para tener una idea más clara de cuán grave es el brote de coronavirus en cada lugar, tenemos que ver cuántas infecciones han resultado mortales. Chile ha confirmado un gran número de contagios, de hecho es el segundo país con mayor cantidad de casos en términos absolutos, pero reporta hasta ahora una de las tasas de letalidad más bajas de la región, menos del 1%. ¿Y cómo lo ha logrado? Una de las claves tiene que ver justamente con la cantidad de pruebas que están haciendo diariamente. Según cifras del gobierno, en promedio se están realizando unas 3.000 pruebas al día. Por su parte, Perú hasta el 9 de abril tenía una tasa de mortalidad del 3.6%, que en comparación con la tasa de mortalidad mundial sigue estando por debajo del promedio. Brasil, que es el país con más contagios confirmados en toda Latinoamérica, superando los 13.000, tiene una tasa de mortalidad del 4.8%, mientras las tasas más altas de mortalidad las tienen México con 5% y Ecuador con 5.4%. Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días. También te invito a que acá abajo me cuentes en los comentarios
conociendo un poquito sobre los planes que se implementaron en el 94, en el 2008 y ahora en el 2020, ¿cuál te parece mejor? También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter y en Instagram y que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx. Yo te espero por acá en el siguiente video.